Bienvenidos al audiolibro Constelar el divorcio, de Diana Rosenberg y Aurora Bátimo. El amor llena lo que el orden abarca. El uno es el agua, el otro el jarro. El orden recoge, el amor fluye. Orden y amor se entrelazan en su actuar. Como una melodía al sonar se guía por las armonías, así el amor se guía por el orden. Y como el oído difícilmente se habitúa a las disonancias, por mucho que se expliquen, así nuestra alma difícilmente se hace a un amor sin orden. Algunos tratan a este orden como si no fuera más que una opinión que pudieran tener o variar a gusto. En realidad, empero, nos viene dado. Actúa aunque no lo entendamos. No se idea, se encuentra. Lo conocemos, igual que el sentido y el alma, por su efecto. Bert Hellinger. Cada vez que hay una mirada poética que capta las coherencias del vivir de una manera inusual, surge un nuevo paradigma. Humberto Maturana. Este libro presenta 101 casos que a través de anécdotas convergen en un punto pese a su gran variedad. La diversidad de los relatos pone a prueba detalles que hacen a un todo. Con final abierto, heterogéneos y cortos o largos, forman un contiguo rico en cuanto al implícito de nuestro tema principal, aquello que lleva aparejado un divorcio. Contextos donde, en algunos más que en otros, se pueden ver fachadas de lo esencial. Cariño y entendimientos, tanto como odio y desavenencias, engaños y transparencias, miedos y fortalezas, no dejan fluir el amor de los jueces o de los acusados, pero rodean a quienes narran su vida. Hay un haz férreo de líneas verticales que impregnan los cortes horizontales. La distancia que mantienen aquellos que estuvieron antes centra el talante con el que los que vinieron después llevan a sus vidas las acciones que los primeros no pudieron llevar a cabo, y otras que dejaron como quehacer a sus descendientes. En este juego horizontal y vertical de las generaciones, pretendemos dejar que se enlacen las leyes y principios del método de las constelaciones familiares en la atención clínica del divorcio. La solución para el que consulta emerge como aquello que debe fundarse sin la expectativa de que nos sea dado. A pesar de que no siempre los cierres sean convenidos, estos se van ajustando a través de los ejemplos, dejando al lector la tarea de relacionar hechos sin necesidad de reparar en que pertenecen a vidas e historias distintas. En los casos que veremos, los aspectos legales subyacen a las creencias de los miembros que se divorcian y afectan de modos variables a este camino. A través de esta terapia se puede instrumentar la mediación entre las partes sin llegar a la instancia jurídica en la gran mayoría de los casos. Nuestro propósito es mostrar cómo el orden simbólico y el orden legal persiguen idénticos fines y pretendemos llegar desde el primero a regular el segundo. Sin otra intención, en la adenda hemos apuntado a un marco referencial que liga las teorías y el método de Bert Hellinger a las versiones que aporta la legislación sobre lo que sucede en un divorcio. En cuanto a las ilustraciones que acompañan a cada una de las 101 historias, sensibilidad y oficio dan cuenta del incongruente álbum que refleja cómo estas pinturas del alma familiar son una muestra de fuentes muy lejanas entre sí. Mundos y estilos familiares multiplican el mismo mensaje en los dibujos y el arte de Nicolás Ivanov, que los refleja como universos que nunca se tocarían en la convivencia y se sobreimprimen, sin embargo, como huellas de pasos en la arena que muestran su diseño. Procaces oculteranas expresiones con las que remilgados o groseros ambientes son apresados en un breve instante. Pintura costumbrista que despliega voces de discursos parroquiales y dichos populares, cuyas magnitudes peculiares permitirán que una variedad de lectores se identifiquen con unas y sientan rechazo por otras, sin atarse a la literalidad,
ni inmovilizarse por un texto que no quiere ir de certeza en certeza, sino dejar que cada uno pueda abrir sus propias dudas. Introducción. Cuando dos personas se reúnen, toda su verticalidad asoma para trazar un corte horizontal dentro del cual solo unos pocos aspectos de la unión son posibles. Con la aparición del hijo, cuando estos dos se hacen tres, la unión sufre nuevas inclusiones y exclusiones. Este tendido que va desde los padres de los miembros de la pareja hasta sus hijos, la moldea y pone sobre el tapete los canales de la red que le da consistencia, anudando 3 generaciones. Su dibujo se traduce en el concepto de lo que es una constelación. Nuestro análisis quiere mostrar que la pareja y sus obstáculos están encerrados dentro de la constelación que los liga a sus padres y hermanos respectivos, a sus hijos comunes y a veces a las parejas anteriores con sus correspondientes descendencias. Si bien el divorcio ocurre cuando falla la convivencia de esta pareja actual, por debajo de este iceberg está aquel tendido. En él, las energías negativas que se van instalando en la pareja dificultan el concierto hasta que se agota la posibilidad de cohabitar. Es en su trama que dejan de tener intimidad, el segmento amoroso, la fusión de cuerpos y la propia sexualidad se escabullen. Aunque en lo superficial parece deberse a que se discute por los arreglos de la casa, las cuentas y la queja mutua, siempre los desarreglos ocurren en este terreno. A menudo es tanta la obstrucción que inclusive en la terapia, ambos solo hablan de estas cosas menores que recubren el malestar estructural del sistema. El divorcio, que está en ciernes, es una instancia en la que cunde el desgobierno. Administrar los bienes, la tenencia del hijo, todo queda patas para arriba. Vienen a pedir que se los ayude a reordenar esto. Necesitan acomodar más allá de un orden rígido. Buscan algo que no sea funcional al actual desorden. Pero en lo profundo, la tarea es descubrir cómo reubicar los lugares. Y para hacerlo, se debe sacar a la luz esa red subyacente a la idoneidad de la unión de dos individuos. Los tratos, que no están claros porque cada miembro de la pareja está referido a un cuerpo de ideas diferente, ocasionan malentendidos. El divorcio comienza a ejecutarse en lo circunstancial de los mismos. Uno de los aspectos centrales de la clínica gira alrededor de la imposibilidad de dar su lugar a los parientes políticos cuando uno o ambos miembros están como presos en sus familias de origen. En las denominadas familias ensambladas, en las que por lo menos uno tiene hijos de parejas anteriores, la amenaza de divorcio está en relación con el desorden que viene de viejas incompatibilidades previas que se arrastran, sumadas a los dispositivos de estas uniones. Los hijos, junto con la familia de origen, donde están los abuelos y los tíos, viven integrados a dos familias mononucleares y pasan días de la semana con el padre y días con la madre, conviviendo además con las nuevas parejas de cada padre y con los hijos de estas, obligados a buscar el propio equilibrio. La descripción de estas anécdotas nos pone de lleno dentro de la problemática de la vida familiar y de la relación que entablan entre sí las generaciones, determinando el modo en que los matrimonios se conforman y el itinerario que transitan cuando conduce a separaciones. La teoría de las constelaciones familiares sostiene que la mujer al parir entrega un hijo. Por eso ella debe seguir al hombre. De este modo se equilibraría el hecho de que él toma afuera lo que la mujer saca de adentro. Otras disciplinas antiguas convergen con los preceptos enunciados en este punto por Hellinger en los órdenes del amor. En ciertas oportunidades, sin embargo, el orden pide que estos lugares se inviertan y así se llega a una solución para que el amor fluya. Un ejemplo de esto sería el de una viuda con hijos que se une a un hombre soltero sin descendencia. Allí los pesos están naturalmente invertidos, como veremos más adelante. En otros casos, el paso del tiempo lleva a colapsar el sistema. Las guerras sobre cada cosa y su destino están casi fuera de la ley. Los dos accionan sobre cada tema por separado y ninguno reconoce al otro como su esposo o esposa. En la pareja es fundamental que la pertenencia en común o por separado de viviendas, bienes, proyectos, etc. quede clara.
Esta pertenencia común desaparece en los divorcios, pero no hay una línea decisoria, ya que tanto circunstancial como esencialmente, la pareja está tanto unida como separada por siempre jamás. En definitiva, la pareja sigue o se disuelve por la determinación de sus miembros, mientras estas mixturas se materializan en ámbitos particulares para los que lo intentan a lo largo de un camino. ¿Cuánto es de cada uno? ¿Qué dice la ley? ¿Se dilucida esto a partir del reconocimiento mutuo? Estas preguntas se instalan con mucha acritud. Es el momento en el que se hace consciente, quizás por primera vez, que nunca se había tomado una decisión respecto de estas alternativas, que sumadas a las implicancias sistémicas subyacentes, anecdotizan cada divorcio. En una constelación del núcleo familiar, al implementar la técnica colocando en un escenario real o virtual representantes del padre, la madre y luego, por orden de llegada, los hijos, surgen interrogantes nuevos. ¿Qué pasa con el lugar vacío? ¿Qué toma cada hijo de cada padre? En un solo vistazo se le revela al que mira que en las separaciones hay algo que no puede dar marcha atrás, y esto es lo similar que hay en los hijos con el otro cónyuge. Eso prosigue en el hijo. Del padre de los hijos de uno no hay separación, aunque del marido no se quiera ni oír hablar. Aunque esté desaparecido, la energía está mezclada, se fusiona. También persevera la energía de los padres biológicos en las adopciones y fertilizaciones de distinto tipo. Todo lo que no se honra y se pretende excluir conduce a la desunión y conlleva patologías. En el intento que hace el hijo por agradar a ambos, se parte en dos sentidos, transversal y verticalmente. Cada una de estas mitades adhiere a un género y también a una de las dos subculturas de las que proviene respectivamente, la del padre y la de la madre. En los casos de adopciones y de fertilizaciones o implantación de embriones y otras alternativas que hoy se practican, todo lo que decimos en este análisis tiene que ser revisado y pactado según pautas que el constelador debería poder transmitir a los consultantes, donde todas las partes deben ser incluidas y recibir su conocimiento. Caso 15. ¿Cómo tratar en el divorcio con la parte buena del otro? ¿Por qué en el divorcio se lidia con las escenas de mucha potencia, llanto y rabia que se acumulan? El sexo, el orgasmo y la muerte, en vez de transformar el dolor, a menudo solo atan al rencor, y la clínica sirve para instalar y consolidar el terreno de las reconciliaciones. ¿Para qué sirve el dolor? Para transbordarse a otro lugar, dejarse atravesar por el dolor y reconocerse cómplice de lo que pasó, lleva a otro lado. Muchas veces, las uniones y las desuniones se consuman con una inmensa asimetría y se produce el desequilibrio, que lleva al cónyuge menos afectado a plantear el divorcio y viceversa. Según la teoría de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, la posibilidad de salir de una implicancia sistémica comienza al visualizar una imagen de solución. Este vínculo, el de divorciados, es muy complejo. Llevó mucho tiempo circunscribirlo, tiene cánones muy especiales. Por esa razón, primero se instituyó la separación sin divorcio. Las parejas se casaban en el extranjero para evitar los traspiés con la ley cuando tenían situaciones dudosas en el vínculo, o también cuando querían preservar por separado los bienes patrimoniales. Aparearse conlleva roles complementarios que se van modificando. Cuando se congelan, se vuelven inadecuados y luego comienzan a aparecer los choques. En las bases de la unión hay tal encastre que uno puede creer que se quedó con la energía del otro y comienza a buscar el rol contrario. En cada unión hay que preguntarse en primer lugar qué los unió. En segundo lugar, hay que preguntarse si se puede separar lo que ya se unió. Un clásico es el matrimonio en que el divorcio no es ni siquiera pensable, pase lo que pase. Oír en caso 18. Algunos divorcios no entrañan conflicto. Son los casos en que para cada uno está claro lo que fue a buscar. Son los menos. Hay situaciones en las que la posición del cónyuge es «quiero irme, pero no puedo». Y otros en que la variante es más grave. Alguno dice «todavía lo quiero». También sucede que alguien dice «no lo quiero, pero no tengo dónde ir», o «tengo miedo, culpa, etc.». En esos casos comienza un divorcio encubierto.
El primer derecho que tienen las personas es el derecho a la vida. El segundo es el derecho a la pertenencia. Este segundo se ve afectado como una de las primeras consecuencias de un divorcio. El divorcio es un lugar de conflicto donde todas las identidades están en riesgo. Si para los adultos el divorcio es doloroso, ¿qué decir de los niños? Padre y madre no son iguales, pero el hijo los ve como tales. Debemos enseñarles a los hijos que el hecho de que los progenitores sean pareja no significa que tengan un pie común. Entre ellos hay acuerdos, no igualdad. No siempre tienen el mismo rango. Si lo tienen, tampoco equivale a igualdad. Cada uno tiene una distinta sensibilidad de inserción en la vida matrimonial y parental. Oír en caso 29. Diferenciarse con la cantinela de que, porque tu papá, mamá, esto o aquello, tampoco es la solución. ¿Cuál es el término medio? Los dos padres son complementarios asimétricos. Para mostrar lo que hay en este paradigma, la pregunta debiera ser, ¿por qué no hacerlo con los dos y encontrar mi propio modelo? En el triángulo, el hijo se desbalancea. La niña y el niño aman tanto a la madre que toman todo lo familiar. El padre les plantea lo social. Ella o él se pregunta, ¿cuál tomo? ¿Cómo los complemento? Desde las lealtades invisibles a cada uno de ellos, a veces se les dificulta integrarlos. A la hora de equipararse con alguien, formando su propia pareja, otra vez se les plantea cómo emparejarse y no cómo igualarse. Por otra parte, los hijos no son iguales, ni los hermanos son iguales, aunque siempre se repita que lo son. En primer lugar, son energéticamente diferentes. Uno se enoja cuando le dicen que hay diferencias. Aparecen los chivos emisarios, los patitos feos y toda la gama mitológica. Hay padres que solo apoyan a su cónyuge y no quieren o temen conectarse con sus hijos. Solo pueden tomar el 2, pero no el 3. Para aquellos que solo apoyaban al otro cónyuge, después del divorcio, la relación con este 3 dado por los hijos se interrumpe. Esta ruptura reactiva las escenas de violencia que a veces se desactivan a través del olvido. La frase que dice, luego del divorcio se olvidó de los hijos, tiene esa raíz. Cuando alguien no se puede hacer cargo de una separación, puede hacer una enfermedad para irse de ese lugar incómodo. Por atrás siempre está la imposibilidad previa para consumar esta misma unión. En el matrimonio, la violencia física lleva a veces a la separación, otras, las menos, al crimen pasional. En ocasiones, el asesino comete el crimen para que no lo cometa otro. Actúa en el lugar del otro. A veces, la víctima ocupa el terreno para que no lo ocupe otro. Ambas situaciones están contrapuestas con la negociación. La terapia sirve para sostenerla. En los ataques aparece alguien que no puede pedir. Para poder pedir, hay que estar inclinado, reverenciando. Para poder atacar, se está dando órdenes. En los celos, por ejemplo, parece quimérico mostrarle al otro lo que uno necesita y no recibe. Se considera imposible, entonces ingresa la caricia negativa, estableciendo contacto por las malas. En la terapia se trata de enseñar a pedir. No siempre se tiene éxito. A veces se llega a una enfermedad muy grave de la que no se puede ya salir. Entre los causales de divorcio está el dudar de la progenitura. Hoy es posible dar pruebas biológicas de paternidad y pese a ello, en el orden simbólico, órdenes del amor en Hellinger, la ley ampara a la vez que está hecha para transgredirse. Para el psicoanálisis, el padre funciona en tanto nada, en tanto función. Con eso alcanza. El padre puede ser incluso un ladrón, un corrupto o adolecer de cualquier defecto, y sin embargo puede ser un buen padre con tal de que transmita la paternidad. ¿Qué significa ser padre de la transmisión? Oír en caso 32. ¿Significa acaso que el padre es alguien que tiene derecho al amor o derecho al respeto? No. Se trata de que se ocupe por ser reconocido, y a cambio de eso, lo único que es válido es que reconozca que se está ocupando de los hijos de una mujer en particular. No hay posibilidad de que se establezca la función de padre si él no establece la función de la madre. Cuando él diga, yo te reconozco como la madre de mi hijo y en él te puedo amar aunque no te ame, recién hay función paterna.
El padre debe hacerlo para saber quién responde, quién respalda su reconocimiento. Y esta doble vía se cierra cuando la que manda al hijo con su padre es la madre. Este es el discurso lacaniano que expresa respecto a la función paterna lo mismo que Hellinger en sus órdenes del amor. El padre y la madre se dicen: te reconozco y te agradezco. Cuando esto no se cumple, aunque ambos padres antes y después del divorcio le den todo al hijo, este no lo recibe y puede llegar a desquiciarse. El padre es el que manifiesta la voluntad al dar el apellido, ya que la participación de la madre es evidente. En algunas legislaciones se agrega también el de la madre, y esto amplía el campo paradigmático, sin restarle contenido esencial al necesario reconocimiento del patronímico paterno en la formación de la subjetividad. El apellido materno precede o posede, según la ley del nombre, al paterno, y a veces es optativo, como la descendencia de las uniones igualitarias entre dos del mismo sexo. ¿De qué se separa uno? Se separa de lo que previamente se unió. Hay separación de bienes y separación de cuerpos. Significa que puedo casarme con otro. Pero no se separa de todo. Algunas consecuencias de esto son que de la educación y responsabilidad de los hijos no se puede uno excluir ni ser excluido. Emparejarse es estar dispuesto a aprender. El dolor tiene que transformarse para que no se convierta en veneno. De plomo en oro, según la divisa alquimista. El divorcio suele ser un momento importante para dejar que las cosas que habitualmente suceden se puedan valorar. Los hijos saben qué tomar de cada uno y si el otro padre lo permite, sucede aún cuando estén divorciados. Para poder saltar la zanja y mirar del otro lado, se puede dejar al esposo y dejar que los hijos tengan a su padre. Para eso, hay que ser más grande que ese miedo, dejar pasar el momento sin tomar decisiones que no serían buenas. Como en la imagen del yin y el yang, en el matrimonio hay dos que están unidos. ¿Cómo se puede separar esto? O sea, ¿el cuerpo los fusiona? ¿El orgasmo los funde? Hellinger dice que aquel que tuvo sexo con alguien entró a su sistema. Uno se separa, pero no sale del sistema. Por lo tanto, aunque cuando uno discute intereses tiene que ser pragmático y despojarse de ideología o ironía, en el interior de la pareja no es posible lograrlo, ni entre padres e hijos, ni entre hermanos. Aquí, la expresión «él puso más» o «yo puse menos» no es posible. Lo único que permite llegar a un acuerdo parece ser acercarse a alguna versión de la novela interior. El divorcio, que se aplica a la unión matrimonial, es una modalidad más de la desunión, y los esposos pueden llegar a convertirse en conyugicidas. Los hermanos se aman, se fusionan, se odian, se enfrentan en luchas fratricidas, y los padres e hijos a veces son parricidas o filicidas. En la empresa, en la política de un país, etc., los socios de fundaciones, de obras artísticas, de sociedades con y sin fines de lucro, y o con objetivos filantrópicos, de divulgación, ciencia política, etc., se asocian y se disocian. En la dialéctica de la unión-desunión hay múltiples cosas en juego, y para todas ellas el modelo subyacente sigue siendo el del divorcio de la pareja humana. La pareja en su rol complementario no puede unirse si uno deposita en el otro su dificultad. A veces la terapia es una puerta que se abre gracias a la crisis del divorcio. Cuando un cónyuge siente que lo que ha dado es más de lo que ha recibido, en el momento del divorcio quiere balancear. No quiere perder nada. El divorcio se vuelve venganza. A veces alguien se obsesiona, como en el film Atracción Fatal, y se emborracha, se obnubila. Si la persona está muy descentrada, puede decir, me dejaron, no me quiero quedar con esto, y acciono. La experiencia de no ser querido y que te hayan quitado algo valioso puede ser una oportunidad
que si la atraviesas, te hará ver la vida desde un lugar mejor, más desarrollado. En Occidente, el amor y la muerte son los mayores problemas que debe enfrentar el ser humano. En nuestra cultura, el divorcio siempre aparece lleno de accidentes, a veces realmente mortales. El divorcio por enfermedad mental de uno de los cónyuges, con el cual el otro se embelesa por una implicancia sistémica, es una modalidad mucho más frecuente de lo que se podría pensar. Cuando se busca solamente sacar un provecho, cuando lo que sucede es que solo puedo tomar pero no puedo recibir y menos modificar, es señal de que un ciclo se agota. Si yo no puedo dar en la relación, si el rol de padre se agotó o el de cónyuge, es que hay algo que debe ser reciclado. Quizás en el nivel consciente esto no se contabiliza y la creatividad no concurre en nuestra ayuda. La fantasía de que se agota es mutable y es fácil que aparezca como un imperativo que dice, debo matarlo. Al otro, lo mataría. La función creadora complementaria no se acaba nunca, pero si uno no la ve, surge la sensación de que la relación ya no le sirve y reaparece la fantasía de que se agotó. Antes de que esto me mate, mato a alguien. Cuando una relación se instala en el bicicletear y si puedo te hago la calecita, se gira sobre lo mismo y no se crece. La discusión no sirve para nada. Está siempre en el mismo lugar. El dinero suele ser una vía para mostrar esto. Es muy visible en los casos en que uno solo maneja porque permite que el otro lo bicicletee y viceversa. En un matrimonio, uno de los dos puede administrar el dinero, comprar y poner cosas a su nombre, pero cuando las tenga que vender, quizás lo comparte otra vez, según sea el contrato prematrimonial. Por el otro lado, hay parejas en las cuales se mezclan los términos de tal modo que ya no se sabe cuándo se trata de amarlo desmedidamente al otro o de querer siempre más dinero, más atención, más compañía, etc. Es decir, cuándo quiero algo más del otro o cuándo me intereso por el provecho que puedo sacar. La divorciada o el divorciado era hace unas décadas atrás una figura terrorífica. Sola, solo, no era bienvenida. Ahora estoy sola o solo era un estigma, una catástrofe, una carta de impresentabilidad. Hoy es más frecuente el divorcio. Las mujeres y los hombres tienen una nueva inscripción, pero aún es frecuente que tengan a su ex, que es como tapar el estar sola o solo, borrarse del dolor que representa. La evolución personal es fundamental. El crecimiento subjetivo es el resultado, lo que se busca en todo tratamiento. Peldaño que debe apuntar a una mayor integridad, una más amplia instalación espiritual. Tener el mismo techo. Lo seguirás. El matrimonio es una sociedad. El oficial del registro civil lee en el acta de matrimonio que el hombre es el que decide dónde se fija el techo y ella lo sigue. No es distinto en el concubinato. ¿Lo dice o son usos y costumbres? ¿Se pierde la individualidad? Sí, en algún sentido se la pierde. Se supone que no haces lo que quieres, que le tienes que preguntar al otro cónyuge, quiero vender esto, quiero irme a la China. Se supone que puedes responder, no mi amor, no puedes, soy tu socia, tu esclava o tu presidenta, pero tengo mandato igual que tú. O ir adenda. La entrada del dinero y su estabilidad tendría que ser una energía más dentro del mandala. Darle un valor adecuado a la materialización. Por mucho o por poco, al dinero se le da demasiada importancia, y cuando se pone ahí la pelea, este dinero también conduce a la unión y a la desunión. El arquetipo de la pelea es, entonces no te doy más los juguetes, el dinero, los hijos, etc. Nadie pregunta en el divorcio, ¿qué ocurre con nosotros?
Todo se dirime en el terreno de los bienes o de los hijos o de los caprichos. Cualquier cosa puede ser objeto de la pelea, como entre dos niños. El contrato matrimonial que los une dice: quisimos tener hijos, techo, sexo y bienes. Antiguamente el matrimonio era un acuerdo, sobre todo de carácter económico, al que luego se le agregó el amor. Con él vinieron expectativas no dichas. Durante la terapia debiera ser posible respetar el guión que trae al afectado, evitar decirle cómo hacer las cosas al paciente que se quiere divorciar, ya que en ese momento se agrega a la presión del conflicto el reconocimiento de la propia personalidad con sus atributos. Por ejemplo, el terapeuta puede preguntarse qué pasa si deja en la línea argumental que se desarrolle lo que el paciente trae. ¿Usted cómo lo mataría? Para el terapeuta, sacarlo del sufrimiento o profundizar serían dos opciones válidas. Porque si ilumino aquí, dejo otra cosa a oscuras, y esta sombra con la muerte, ese tenebroso túnel que tenemos a veces, nos va a perseguir mañana. Preguntar cómo la mataría o qué mataría de la madre puede abrir el camino para ir a la parte oscura, solo si podemos renunciar al cuento de la novela rosa, que permite decir: viviré sin ver la sustancia pegajosa, viviré en la sombra. Desde aquí puedo ver la sustancia pegajosa del otro. Si él tiene una, yo puedo tener otra. Se repite cada vez porque no acompañamos al niño interior en el crecimiento, y esto lleva a un crecimiento maníaco desde otros personajes. Son la flema y el ahogo los que nos retornan a ese miedo infantil. Divorciarse y casarse tiene que ver con que uno pueda ocupar el propio lugar. Cuando se creció muy apresuradamente y se fue rápidamente la sustancia pegajosa, aparecen estas cosas guardadas que a la luz de lo que pasó después se resignifican como peligrosas. Así es como en el divorcio el cónyuge dice: si estás conmigo, te doy dinero. Si no estás, te voy a hacer matar. Cuando el otro no es reconocido como otro, para la fantasía podría no haber nacido, no tiene más que desaparecer. El matrimonio perfecto conspira contra el buen matrimonio. Ser totalmente sincero es un ideal. Si hay un engaño, explicarle al otro todo le quita el encanto a lo que persiste de una relación que se funda en la más irracional atracción. Para las personas que si no es perfecto se acaba el matrimonio, el sufrimiento viene de la exigencia a uno mismo tanto como al otro. Las grandes y las pequeñas crisis son directamente proporcionales a las posibilidades individuales de atravesarlas y de ver que crisis no es sinónimo de malo. Las parejas de los 20 a los 30 años atraviesan por varios cimbronazos, incluso el enamorarse de otras personas. Lo vivido debería, con el tiempo, aumentar la compasión, la comprensión y hasta la mirada de cariño. La perspectiva cambiaría y un halo de ternura envolvería hasta los momentos malos. Si no quieres a tu propia vida, ¿qué vas a querer? La perfección te llevaría a idealizar a otras parejas en vez de admirar las enseñanzas y las situaciones que te tocan vivir. Quizás sea bueno que te digan y poder escuchar: no te quiero más. Cuando una pareja se separa, en el alrededor se arma mucho revuelo. Y si aumenta la energía negativa, se puede hacer mucho daño. El divorcio es una llamada a un replanteo de la vida como individuo, no ya de la pareja. La pregunta es: ¿está bien plantado o se quedó en el vacío total? El estar plantado hace aún mejor divorcio, volver a empezar porque estaba perdido dentro del matrimonio. La totalidad de la vida estaba allí dentro. La propuesta del divorcio es un tsunami que lleva a preguntarse qué lo sostiene. Pareja versus matrimonio. Los que se casan son dos que arman una sociedad igual que cualquier otra, diversa pero semejante, con un objeto social.
El matrimonio es una persona jurídica donde no todos los bienes se fusionan. En nombre del amor, a veces esto se ignora. Oír adenda. Los matrimonios son sociedades jurídicas o físicas que hacen actos conjuntos o no, también en el terreno del comercio. Ninguno de los dos responde por todo. Un hombre y una mujer se juntan para crecer y los temas legales y económicos los forman y son parte de este crecimiento. Así como la pareja se fusiona en el acto sexual, disfruta, no piensa en el niño y cuando nace dice, ¡qué lindo el niño! Así también sucede cuando viene la licuefacción. En este hacer placentero de dos, se quedan hasta que algo los separa. Allí comienza el conflicto llamado divorcio. En muchos casos, también ruptura de la sociedad comercial. Los dos quieren salir del lugar común, o quizá uno de los dos quiere salir y el otro no. Y en todos los casos, no hay acuerdo posible sin renunciar a algo que no está afuera, que no es externo. Como ese hermano que a la hora de heredar a los padres quiere la totalidad y no quiere que le quiten nada, así sucede en los matrimonios. La parte infantil omnipotente de cada uno se activa. Constelando el divorcio en clave de Bach es un libro escrito por Diana Rosenberg que combina la terapia de constelaciones familiares con la terapia floral de Bach para abordar el proceso del divorcio. Reseña del libro. El libro ofrece una visión holística y compasiva del divorcio y proporciona herramientas prácticas para que las personas puedan navegar este proceso de manera más consciente y saludable. A través de la combinación de la terapia de constelaciones familiares y la terapia floral de Bach, Diana Rosenberg muestra cómo podemos liberarnos de patrones negativos y crear un nuevo capítulo en nuestra vida después del divorcio. Contenido del libro. El libro cubre temas como 1. Introducción a la terapia de constelaciones familiares y su aplicación en el divorcio. 2. Los remedios florales de Bach y su uso en el proceso de divorcio. 3. Cómo las constelaciones familiares pueden influir en nuestra experiencia del divorcio. 4. Ejercicios prácticos para identificar y trabajar con patrones negativos en el divorcio. 5. Consejos y estrategias para crear un nuevo capítulo en nuestra vida después del divorcio. Valoración del libro. Constelando el divorcio en clave de Bach es un libro valioso y compasivo que ofrece una perspectiva única y holística sobre el proceso del divorcio. La combinación de la terapia de constelaciones familiares y la terapia floral de Bach hace que el libro sea una herramienta práctica y efectiva para aquellos que buscan navegar el divorcio de manera más consciente y saludable.